Bueno, sigamos con nuestro estudio de gramática. Acá tenemos la palabra guión que no se tilda. ¿Por qué no se tilda? Bueno, leamos las razones. Aquí hemos escrito las razones por qué esa palabra guión no se tilda. Bueno, esta palabra está formada por dos consonantes y tres vocales. Ustedes pueden ver las consonantes y las vocales. Bueno, la primera vocal U no suena en esta palabra. Si ustedes leen o ven, sí, está la U, pero pronunciémosla, por ejemplo, guión, ¿dónde sonó la U? No suena. Eso tiene una característica. Bueno, sigamos. La vocal I es una vocal cerrada átona y la vocal O es una vocal abierta, tónica, y además la palabra se forma de una sola sílaba. Y cuando en una palabra existe una secuencia de una vocal cerrada, átona y una vocal abierta, tónica, constituye un diptongo. Miren las reglas. Cuando estos factores suceden, la palabra no se tilda. Así es de que guión por esa madeja de reglas que hemos acabado de leer, no se tilda. Así es de que es más fácil aprender que la palabra guión nunca se tilda que aprenderse ese gran entramado de reglas. Así es de que yo aconsejo a las personas no aprenderse la gran cantidad de reglas, sino aprenderse que guión no se tilda. Ya cuando nos pregunten no se tilda, yo solo sé que no se tilda. Pero acá están las razones para aquellas personas que quieren aprenderse esa madeja de reglas, entonces las pueden aprender. En mi caso, pues yo me las puedo de memoria, pero no es necesario que todas las personas se las aprendan las reglas. Pero ya sabemos que la palabra guión no se tilda y las razones también acá las tenemos. Bueno, ahora tenemos una gran curiosidad también, como siempre, en gramática. Por eso ponemos ahí en la pizarra. ¿Sabías este gran detalle de la gramática? Es porque casi nadie se da cuenta de este detalle. El plural de dos es doces, y si lo escribimos, ese plural es de O-S-E-S, doces. Ese es el plural de dos, pero el plural de doce se pronuncia igual, pero va con C, o sea, D-O-C-E-S. Fíjense qué detalles, pero son detalles que tenemos que observarlos. Si ustedes escriben en letras un número, por ejemplo, si hacen un escrito un poco formal, no debe escribirse en números, sino en letras, o sea, en palabras, los números. Ahí tendrán que saber que el plural de 12 es doces. Fíjense bien. O saberlo escribir. 2 en letras es D-O-S y 12 en letras es D-O-C-E. Esas son diferencias un poco que, bueno, nos interesan a aquellas personas que quieren escribir bien, pues debe interesarse por estos detalles. Sí, exactamente. Quiero dejar un poquito claro, o bastante claro si se puede, esta palabra de menjunje. Ustedes la pueden ver ahí después de leer la sustancia líquida o pastosa hecha de varios ingredientes. Se llama menjunje. ¿Y por qué escribo esta palabra menjunje? Es que fíjense que yo he escuchado a muchísimas personas decir la palabra menjurje en lugar de N,
le ponen otra R allí. Entonces, si la dejamos mal escrita, dice menjurje, pero no es así la palabra, es menjunje con N. O sea, la vamos a deletrear Menjunje y que se lee menjunje. Así de que ya sabemos nosotros, no cometamos el error de decir menjurje. Bueno, vamos a pasar a otra materia. Bueno, la misma materia de gramática, pero con diferentes palabras o diferente estilo o tópico en la misma materia. También este tópico está bastante interesante, pues tenemos muchas palabras que no las tildamos cuando las escribimos. Y aquí tenemos unas 2 columnas de palabras que he visto muy a menudo que no las tildamos, o sea, ya sea por descuido o porque no las sabemos. Entonces voy a leerlas. Aquí las tenemos. Ahínco. Debemos tildar en la I. Prohíbe, lo mismo en la I. Arcoíris en la I. Caída en la I. Rehuye en la U. Y esta palabra también lleva H intercalado, lo mismo en ahínco y prohíbe, van H's intercaladas. Fíjense cómo es de complicada nuestra gramática, que debemos saber exactamente estos detalles de poner la H intercalada y al mismo tiempo o sea, la tilde. Reúno también lleva tilde en la U. Esta palabra no lleva H intercalada. Tampoco la lleva cafeína, pero sí debemos tildar en la I. Distraído, la tilde en la I. Ataúd, cualquiera. Yo he visto muchas personas no tildar ataúd. Fíjese bien. Reditúa, también debemos tildarla en la U. Bueno, estas palabras las debemos tildar porque aunque parezcan dictongos, no lo son. Forman 2 sílabas. Fíjense que en ahínco ahí hay 2 sílabas y ustedes las pueden ver. Lo mismo en reúno. Por eso, en lugar de ser dictongo, se forma lo que se llama hiato. Entonces, cuando se forma el hiato, en este caso, sí debemos tildar las palabras. ¿Verdad que no es tan fácil nuestra gramática? Es un poco difícil. Claro que viene siendo un poco más fácil que otras cosas, pero sí es difícil. Muchísimas personas he escuchado que dicen que nuestra gramática es bastante fácil. No, no es fácil. El poder solamente leer y no tener puntuación, pues ahí sí creo que está bastante fácil. Pero como para poder dominar un lenguaje hay que saberlo hablar, escuchar, escribir y leerlo. Son 4 sectores. Y aquí tenemos el detalle de escribirlo. Así es parte del aprendizaje de un lenguaje. Así es de que eso es lo difícil. En nuestro vocabulario, a menudo cometemos los errores de ponerle otra letra a la palabra. Por ejemplo, decimos comelón en lugar de comilón. La palabra es comilón. En lugar de E le vamos a poner una I y se dice comilón. Bueno, en algunos escritos he visto yo que se dice se vienen proyectos. Digamos, es en un memorando, en un memo. Algunos escritos, algunos gerentes escriben se vienen proyectos, pero la correcta frase es vienen proyectos. Eso sería, no se vienen proyectos. Ese es un error de dicción. Y muchas veces decimos querramos, aunque nosotros querramos, decimos nosotros, pero ese es un error también de dicción y se debe decir queramos.
Vayan ustedes observando la diferencia. Decimos muchas veces yo forzo. Nos sentimos ridiculizados al decir yo fuerzo, pero así es la palabra yo fuerzo. No se dice yo forzo. Cuando, por ejemplo, aquellas personas que viven en los hemisferios norte o sur, donde neva, decimos nosotros neva, por no decir el gerundio está nevando. Cuando decimos está nevando, utilizamos el gerundio nevando. Pero si no queremos decir el gerundio y lo queremos expresar en presente, debemos decir nieva. No se dice neva. Fíjense bien, muchísimas personas cometemos ese error de decir neva, pero no, se dice nieva. Ahora, este otro error de dicción en comparación a. Así decimos muchas veces en comparación a, pero debe ser en comparación con. Fíjense ustedes, en comparación con, así se debe decir. Muchas veces decimos columpio. También escuchaba yo a una persona más que todo decir culiflor en lugar de coliflor. Esta palabra de coliflor no la tengo escrita acá, pero sí es bueno que pongamos atención que no debemos decir culiflor. Pero tenemos acá una palabra parecida con U, que es columpio. Así decimos nosotros, muchas personas, pero no es columpio, sino es columpio con O en lugar de U. Y esto es frecuente, decimos la primera vez. Errorazo, errorazo de gramática, de dicción, etcétera. Primera vez decimos nosotros, pero lo correcto es primera vez. Aquí tenemos más material de aprendizaje en nuestro vocabulario. Tenemos estas palabras, por ejemplo, apto y acto. Suenan casi igual, pero su significado es muy diferente. O sea, debemos aprenderlas quizá de memoria, su significado y su pronunciación. Apto con P es capacitado. Una persona capacitada está apta para algo, por ejemplo. Un carpintero es apto en la carpintería, está capacitado para la carpintería. Eso quiere decir aptitud. Apto viene de aptitud, capacidad. Eso es. Y acto con C, muy diferente, quiere decir que, o sea, es un evento o una acción. Eso es acto. Vamos al acto protocolario, por ejemplo. Eso de ahí viene la palabra que se diferencia a apto y que es con C. Es un evento o acción. Acervo con B grande, o sea, B de burro. Esta palabra significa algo amargo o áspero. Sin embargo, acervo con V quiere decir un conjunto de algo. Fíjense la gran diferencia y casi suenan igual. Bueno, tenemos cima con C. Cima es una cumbre, pero tenemos cima con S. Es un abismo, un precipicio, pues. Eso es cima con S, pero cima con C es una cumbre. Tenemos ato, que es del verbo atar. Por ejemplo, yo ato mi haz de leña. Un ejemplo, yo ato este bulto, atar es manear o amarrar. Eso es atar. Pero no lleva H. Sin embargo, lleva el otro ato. H-A-T-O es un conjunto de algo. ¿Vean la diferencia? Una gran diferencia. Tenemos la otra palabra cazar con Z.
es atrapar. Vamos a cazar un venado, vamos a cazar, o sea, la caza es con Z, es atrapar animales, por ejemplo. Eso es caza con Z o cazar. Pero cazar con S, muy diferente, es unir en matrimonio. Lo que un sacerdote o un pastor protestante hace en unir en matrimonio a una pareja es casar, pero ese casar ese con S. Ahora vamos a las últimas dos palabras que son cayó con Y y por supuesto hasta tilde en la O, que es del verbo caer. Una gran diferencia a cayó con el y por supuesto también con tilde en la O, que es del verbo callar. Debemos hacer esta diferencia y siempre enfatizo yo para no llevar, no va, bueno, no queremos con esto ser perfectos. Nunca se llega a la perfección porque somos seres humanos y estamos plagados de defectos. Nunca llegaremos a la perfección, pero trataremos de acercarnos. Eso es el propósito durante vivamos. Bueno, ahora ya acabamos de estudiar las palabras parónimas, o sea, las palabras que tienen una similitud en la escritura y la pronunciación, pero que tienen muy diferente significado. Esas son las palabras parónimas. Ahora ya tienen ustedes una idea de lo que son estas palabras. Bueno, ahora vamos a aprender algunos géneros literarios muy importantes en la literatura. Desde el momento que son literarios, son importantes en la literatura. Por ejemplo, tenemos acá la primera, que es la metáfora. La metáfora dice acá que, bueno, es la que compara, es el género literario que compara dos cosas entre sí. Y tenemos el ejemplo: sus ojos son estrellas. Vaya, digamos, un poeta dice ese tipo de cosas, está comparando los ojos a las estrellas o viceversa. Eso es metáfora. Este otro género, el símil, es también metáfora, con la única diferencia que debe llevar las palabras como o parece. Si no lleva las palabras como o parece, es simplemente metáfora. Pero, ¿cómo se diferencia la metáfora del símil? Es que llevan estas dos palabras el símil. Bueno, decimos acá un ejemplo: brilla como el sol. Aquí tenemos el ejemplo que pusimos la palabra como, brilla como el sol, ya no es metáfora. Bueno, en general es metáfora, pero hay que hacer la diferenciación de que se llama símil. Es otra figura literaria de la que es un utensilio de que se valen los novelistas y poetas, por supuesto. Tenemos otro término que es la personificación. Esta palabra atribuye cualidades humanas, ya sea a las cosas o a los animales. Y aquí tenemos el ejemplo. Decimos, por ejemplo, así: podemos escuchar el susurro del viento, o puedo escuchar el susurro del viento. Ese susurro nada más es para los seres vivos y tal vez algunos animales. Bueno, entonces le estamos dando al viento la personificación del susurro, porque el viento no susurra. Y al decir eso le estamos dando esa personificación al viento, o sea, le estamos atribuyendo cualidades personales que las personas hacemos, pues. A eso se debe la personificación. La ironía, por ejemplo, tenemos acá esta gran palabra. Es un gran género en la literatura, en la poesía. La utilizan mucho los poetas y los grandes escritores. Pues la ironía sucede cuando decimos algo contrario a lo que queremos expresar. Tenemos un ejemplo acá
qué suerte tengo de que llueva justo hoy. Muchas veces no queremos que llueva, pero decimos eso. Vaya, que está lloviendo hoy este día. Y no queríamos, y lo expresamos así. Qué suerte tengo de que llueva justamente hoy. Eso es ironía. Este otro término, hipérbole, pues se encarga de exagerar una expresión haciéndola grande o dramática. Y tenemos el ejemplo acá. Tengo tanta hambre que me comería un elefante. Ustedes, como pueden observar en la oración, es exagerada. No hay nadie que se coma un elefante aunque pase tal vez un año comiendo carne. Esa es exagerada o dramática. Demasiado. Bueno, ya sea que la agrande la expresión en exageración o la dramatice, eso se llama hipérbola. Y por cierto, esta palabra, este término es del género femenino. Se dice la hipérbole. Anáfora. Este término literario se refiere a repetir una palabra en una oración o en una frase. Y aquí tenemos el ejemplo: corre, corre, que te atrapo. Eso es anáfora. La repetición, por ejemplo, en este caso de la palabra correr. Corre, corre. Eso es anáfora. Un poco simple, pero importante de aprenderlo. Cuando en la frase o en las oraciones encontramos dos palabras que parecen contradecirse o que tienen el sentido opuesto, entonces ahí tenemos oxímoron. Así se llama ese género literario que, bueno, que sus palabras parecen contradecirse. En este caso tenemos silencio ensordecedor. Pues, ¿cómo es eso de que hay un silencio ensordecedor? Pero en realidad lo usan, este tipo de frases lo usan los poetas, los grandes escritores. Y tenemos la otra oración que dice los ruidos del silencio. Esta es una canción clásica, sí, clásica, que salió allá quizá por los años 60, 1960. Entonces, los ruidos del silencio, ¿cómo es eso que el silencio hace ruido? Entonces, son válidas estas oraciones y sus palabras parecen contradecirse. Eso se llama oxímoron. Exactamente, cuando en una frase u oración repetimos sonidos o letras, siempre que estos sonidos o letras estén bastante cercanas, entonces se observa una aliteración. Este es otro género literario muy importante. Se llama aliteración y aquí tenemos los ejemplos. 3 tristes tigres comieron en 3 tristes platos. Esto es aliteración. Aquí tenemos bien definido el ejemplo de este género literario. Bueno, tenemos la paradoja, otro término muy importante en la literatura, y dice acá en la pizarra que la paradoja es una idea que parece contradictoria, pero que tiene sentido exactamente. Y nos dan acá un ejemplo, una frase acá: entre más larga, más corta. Resulta que esto es una adivinanza. Y la frase está hecha para desviar la mente del interlocutor para que no encuentre la respuesta fácilmente. Entre más larga, más corta. Resulta que es la tijera. Si ustedes tienen una tijera grande, entre más grande sea, más va a cortar tela. Si es muy pequeña, corta menos tela. O sea, es más fácil cortar con una tijera grande porque avanza más, abarca más tela. Eso quiere decir, o sea, que si estudiamos la paradoja, esto tiene sentido, pero a primera vista no tiene sentido. Entre más larga, más corta, no. Esto no es posible.
Como dije, hay que estudiar la frase para encontrarle el sentido a la paradoja. Esto es paradoja. Si decimos, por ejemplo, leí a Roque Dalton, es muy diferente que digamos, leí una obra de Roque Dalton. ¿Notan ustedes la diferencia? Leí una obra de Roque Dalton. Eso de obra es muy diferente que decir leí a Roque Dalton, así liso. Entonces, cuando se omite esa palabra, por ejemplo, una obra, hemos omitido dos palabras. Cuando hay una omisión así, eso se llama metonimia, a la omisión de una o dos palabras. Por ejemplo, ahí tenemos hiperbatón cuando cambiamos el orden de las palabras en una frase u oración. Y aquí tenemos el ejemplo. Del verde prado es la flor. Ustedes pueden notar el cambio o el orden de las palabras. Como si decimos, por ejemplo, la flor es del verde prado, o aún más si decimos la flor es del prado verde. Entonces, cuando decimos del verde prado es la flor, hemos cambiado el orden de las palabras en esta oración. A eso se llama hiperbatón. Ahora vamos con la sinestesia. Este género se usa cuando o sucede cuando mezclamos los sentidos del oído y la vista, por ejemplo, los cruzamos, digamos en este ejemplo que tenemos acá. Cuando decimos dulces melodías, estamos cruzando los sentidos porque le estamos dando el carácter de sabor dulce a las melodías. Entonces, la estamos escuchando y el oído no puede escuchar los sabores. Por eso mismo, ahí está sucediendo eso que se llama sinestesia. También tenemos la otra oración que dice, me imagino ver su voz. O sea que la voz no se podría ver nunca. Se puede escuchar y sentir su vibración, pero no verla. Hemos cambiado los sentidos. O sea, les damos carácter de sabor, de sabor a los sonidos. Y en el otro ejemplo, le damos la visibilidad a otro sentido que sería el oído también. Y por el oído no se puede ver nada. Por eso se llama sinestesia esto. Vamos a pasar a la siguiente palabra. Sí, aquí la tenemos, que es la antítesis. Este género literario consiste cuando nosotros contraponemos dos ideas o conceptos en una oración. Por ejemplo, tenemos acá y decimos, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Hemos puesto amor y olvido. Son dos conceptos opuestos. ¿Por qué son opuestos? Bueno, porque cuando se está enamorado o se ama algo, el amor es una emoción muy intensa que no le permite al ser humano o al animal abandonar ese concepto amado, esas cosas amadas. Lo que ama no quiere olvidarlo. Y cuando hay olvido, es lo opuesto a amor, que no quería, pero se va al otro lado y olvida. Entonces, estas dos palabritas, estos dos conceptos están contraproducentes en la oración. Aquí tenemos antítesis. A esto se llama antítesis. Y aquí tenemos otra palabrita que es otro género de la literatura. Se llama elipsis.
Este género consiste en omitir palabras que ya se sobreentienden en la oración. Por ejemplo, decimos, María quería ir al cine, pero Juan al parque. Aquí hemos hecho una omisión de palabras. Por ejemplo, María quería ir al cine, pero Juan quería ir al parque. Eso de quería ir lo hemos omitido porque ya se sobreentiende en la oración. Entonces nadie va a preguntar que qué era lo que quería Juan. Entonces a esto se le llama elipsis. Entonces, quiero decirles que no vayan ustedes a confundir elipsis con elipse. Elipsis, ya les dije que es un término literario, que ya aquí tenemos en la pizarra lo que significa, y elipse es un término matemático que pertenece a las secciones cónicas, matemáticas, muy diferente, pero suenan parecido, ¿verdad? Así de que no vaya a confundir ustedes eso. Tenemos también otra palabra parecida que es hipérbole. Hipérbole, si ustedes recuerdan aquí mismo en esta sesión la estudiamos. Hipérbole quiere decir, bueno, es un término literario, pero hipérbola es muy diferente. Eso es en matemáticas también. Hago esta aclaración porque se parecen esos términos, así de que no vayan a caer ustedes en confusión o vayan a decir que yo no puedo pronunciar o estoy equivocado. No, una es hipérbole, es literatura, y la otra es hipérbola, que es matemáticas, y la otra es elipsis, que es literatura, y la otra en matemáticas es elipse. Muy diferentes. Bueno, al principio del video pensé y tenía la disponibilidad de compartir con ustedes algunos tópicos de medicina, pero el video se me hizo un poco largo y prefiero dejarlo así. Será en otra ocasión que compartamos algunos detalles de la medicina, como en otros videos lo he hecho, algunos puntitos de medicina que son bastante esenciales. Y bueno, lo voy a hacer en lo sucesivo, en otro video. Por de pronto, nada más me queda pedirles que si les agradó el video, pues den like y compartan. Muchísimas gracias, yo se los agradezco y nos encontraremos pronto en otro video.